clases, alguna duda de lo que estamos presentando, ¿no? Yo trato aparte de buscarles dentro de lo que es estos temas en materiales más comprensibles, más sencillos, ¿no? Poder entender entonces las cosas mínimas. Pero bueno, frente a ciertos términos o algo, les voy ampliando para que esto lo puedan comprender mejor. Bueno, estamos abordando el tema del dolor. Estoy medio despeinado porque usé gorra, pero no estoy lindo. Bueno, estamos hablando del dolor. Bueno, ustedes vieron lo que es, por ejemplo, dar un asesoramiento al dolor. No es tan sencillo, ¿eh? Agarrar, tomar el medicamento y ahí se terminó. Entonces, estuvimos viendo un poquito lo que se llama la semiología del dolor, o sea, la forma en que uno tendría que ir pensando los diferentes tipos de dolor, desde cosas ustedes vieron a veces muy banales, o a cosas que pueden ser muy importantes, y a veces manifestaciones de dolor que nos pueden ser engañosas, especialmente el dolor referido. Ese dolor es muy complicado porque por ahí la persona lo refiere en un lugar del cuerpo y no tiene nada que ver con el problema que está sintiendo. Entonces, en ese caso hay que ser también bastante cauto. Bueno, una vez que trabajamos todo eso, empezamos a ver la existencia de medicación. Eso por ahí es un poco lo que a ustedes más les llama la atención, que se puede utilizar para el dolor. Muchas veces esa misma medicación se le engloba con el título de analgésicos y antiinflamatorios, porque muchas veces el dolor está asociado a procesos inflamatorios. No tiene que ser siempre así, pero muchas veces lo es. Entonces, a partir de ahí, hay dentro de lo que es la parte de farmacología, 28. hoy es 28 de mayo. No llego a entender muy bien porque el 25 de mayo es el Día de la Patria. No entiendo. Para mí sigue siendo el 9 de julio. Entonces, bueno, entonces hay medicamentos que van a poder ser analgésicos, que vimos que esta palabra significa... Ahora les explico. Analgésicos, que esto sería un grupo de medicamentos que o suprimen o mejoran el dolor, por eso es la palabra analgésico. Estos analgésicos, ahora vamos a ver, pueden ser desde el punto de vista de la farmacología de dos grandes grupos químicos. Unos que se los identifica como no esteroides. No se encontró una mejor palabra. Cuando uno define esto, se lo digo aparte, con un no, o esto no es, no está por ahí. Claro, hay que ser más concreto, pero bueno, es así la vida. Y los otros son los esteroides. Este es un grupo de analgésicos, no esteroides y esteroides, que comparten funciones
funciones de analgesia, o sea, yugular el dolor, y también la gran mayoría de ellos, pueden tener propiedades antiinflamatorias. Antiinflamatorias. E inclusive algunos de ellos, especialmente los de este grupete, los no esteroides, tienen también, yo le podría agregar acá otra flechita, función antipirética. Los extraño tanto que vuelvo. Le dejo acá para que después cuando tenga el tiempo que dice me escriban acá y acá. ¿Puedo ya firmarlo? No, para nada. Te mandé a la y entonces tienen funciones antipiréticas. Antipirético significa antifebril. Estos no, los esteroideos no. ¿Qué quiere decir? Todos comparten, para hacerlo sencillo, lo analgésico y lo antiinflamatorio. ¿Vamos bien? Tanto si es no esteroideo como esteroideo. Entonces, ahora, los no esteroideos son antipiréticos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y cuando vos decís daime, entonces, para no confundir, ¿esto lo pudieron anotar? ¿Lo puedo borrar? No, pero no voy a borrar todo, pero para no confundir. Porque el daime también es el analgésico también es un esteroide. Y cuando vos decís daime, la palabra daime, tenés que sacar lo esteroideo. ¿Qué quiere decir? Son drogas analgésicas antiinflamatorias no esteroideas. Drogas analgésicas antiinflamatorias no esteroideas. ¿Sí? Ahora, el esteroide también puede ser analgésico y puede ser antiinflamatorio. Puede serlo. Pero es, por lo menos hasta ahora, hasta lo que se conoce, que sea muy poco probable como antipirético. Uno tiene esa posibilidad. Uno diría, yo preguntaría, pero profe, si es antiinflamatorio un esteroide y me resuelve un problema inflamatorio, ¿no puede esa persona que tenía fiebre bajársela? Sí, pero es un mecanismo indirecto. Estos, en cambio, van más directamente. Por eso no se los pone como antipiréticos. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, nosotros vimos que en una crisis asmática se puede usar una dexametasona, una dexametasona, ejemplos de glucocorticoides sintéticos. Bueno, tranquilamente una crisis asmática puede estar vinculada con un proceso febril, con una infección sobreagregada. Si yo resuelvo, poco mejor, la inflamación, capaz que la temperatura puede llegar a bajar. Pero es un proceso indirecto, en cambio estos pueden tener potencia directa. ¿Se entendió la diferencia? ¿Seguro? Estos son los más populares también, los que inclusive hasta tienen muchísimos de ellos, la gran mayoría, venta libre. Es decir, en un kiosco, dame una aspirina, El primer, claro, pero antes del paracetamol, el primero de ellos fue la aspirina, el famoso ácido acetilsalicílico. Fue lo primero. Y bueno, y está ahí. Y realmente esto también es interesante que ustedes, que ya van a estar en una farmacia, en el mostrador de una farmacia hospitalaria, lo que sea, pero en contacto con medicamento público, bueno, está bien, uno no puede ir en contra, si te lo dice que hay que venderlos libres, quién es uno, digamos, pero por lo menos algo que el técnico en farmacia hospitalaria tiene que hacerlo.
con el título, que es el asesoramiento al público. Entonces, vamos a ir viendo, tal vez ustedes habrán leído alguna vez alguna contraindicación, ¿no? Cualquiera que compra algo mira el prospecto. Es un acto, es un hábito, no es un acto reflejo, es un hábito. Entonces, es voluntario, sí, pero está automatizado. Entonces, ¿cómo es el tema? El tema es que estos, aunque parecería la condición para un medicamento de venta libre que se tiene que poner, es que no reporta con el tiempo grandes problemas, digamos, de contraindicación, que no están, digamos, el problema es el siguiente, que no están notificados. Ahora, si la persona no entró en un sistema de notificación, ¿quién sabe cuántos efectos adversos reales produjo la aspirina? Nada, bueno, no produjo nada, bueno, venta libre. Ese es el otro tema también. Cuando hay efectos adversos hay que notificarlos. Entonces, esto es un poquitito el esquema que vamos a empezar un poco, digamos, a trabajarlo. Tenemos que tener algún conocimiento tal vez para esto, bioquímico, para poder entender un poquito. Pero este grupo de los analgésicos antipiréticos son también, como lo tienen también en el material que les mandé, son también antiagregantes, ahora les explico, antiagregantes, por ahí no todos igual, pero podemos poner antiagregantes, ahora les explico qué es esto de antiagregantes, y bueno, antiinflamatorio ya se los dije. ¿Qué es esto de antiagregantes? Que reducen la capacidad de las plaquetas a liberar sustancias que permiten que las mismas se agrupen mucho. A ver, vamos un poquito a recordar qué es una plaqueta. Bueno, un poquito para la investigación. Y sí, ¿qué es una plaqueta? Una plaqueta es una célula sanguínea. ¿Te acordás? Es una célula sanguínea, así alargada. Ahora le explico. Ahora le vuelvo a explicar. Plaquetas. Célula sanguínea que en la sangre la tenemos entre 140.000 y 240.000 por milímetro cúbico. Entonces, esto lo tenemos así en la sangre. Y, ¿qué pasa? Lo hago muy sencillo porque voy a tratar de poder darles algo también de conocimiento de medicamentos de la coagulación. Vieron anticoagulantes, todo eso. Bueno, vamos a ver cómo vamos después con los tiempos. Pero, a ver, para decirles, ¿qué función fácil de las plaquetas? Vos, por ejemplo, tenés un cortecito en la piel. Entonces, ¿qué pasa? Si la cosa funciona bien, hay todo un sistema en el interior de nuestro cuerpo que permite que pare la sangre. Eso se llama coagulación. ¿Bien? Vos por ahí te lo podés apretar, ponerte una curita, una gasa, suturar, no sé, pero la sutura o la gasita no es lo que te va a terminar parando la sangre, que ande bien el sistema de la coagulación. ¿Me explico? Bueno, entonces, dentro de ese sistema de coagulación, que es muy complejo, e inclusive hay fármacos que se usan para mejorar la coagulación o retrasarla, bueno, eso es otro tema, están estas células que son las plaquetas, que las produce la médula ósea. Bueno, van por la sangre y tenemos que tener este tipo de número. Las plaquetas también se lo llaman, les digo este nombre para que puedan entender hacia dónde voy. Trombocitos. ¿Te suena a dónde voy a ir, no? Trombocitos. Trombocitos. Generalmente se los conoce el nombre de plaqueta.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando todo funciona bien, son las responsables de juntarse. Y juntarse en fisiología se llama agregarse. Yo pongo una plaqueta acá, otra. Es como que están circulando por la sangre, vieron que hay un corte, hay una señal, una libera sustancias, una que está cerca del problema, libera un montón de sustancias, serotonina, algunas prostaglandinas, bueno, una serie de sustancias que, aparte de pegar de pegar una plaqueta vecina, van atrayendo a otras que están circulando. Una está circulando ahí, uy, mirá, hay un corte, nos quedamos acá, y se van juntando. Eso que se juntan, que se pegan, se llama agregación en fisiología. Bueno, agregación plaquetaria. ¿Qué pasa? Eso puede ser bueno si vos tenés un cortecito. Te empieza a parar la hemorragia. Te hace lo que se llama una hemostasia primaria, no secundaria. ¿Qué quiere decir? Es como un coagulito que se va a formar como para salvar un poquitito las papas, la ropa, pero no es el coágulo definitivo, que necesita otro tipo de encadenamiento. Pero bueno, sirve para lo que se llama, con H, hemostasia primaria, el primer coágulo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eso en condiciones normales. Pero si por alguna casualidad vos tenés en tu sangre, supongamos, un aumento del colesterol mayor que lo normal, algún problema en donde haya una mayor producción de plaquetas porque tenés un problema cardiovascular que hace que las plaquetas se reproduzcan más, bueno, tenés, por ejemplo, un problema de factores de riesgo de enfermedad coronaria, bueno, etcétera. Muchos factores que hacen que estas plaquetas se agreguen más de la cuenta. Entonces, si se agregan más de la cuenta, cuando uno no tiene un corte o algo, la circulación se obstruye. No podés circular si hay un montón de células. Y eso puede llevar a algo que se llama la formación de un trombo. Bueno, y lo recortamos ahí porque no es la idea hoy de hablar de eso. Bueno, pero es como para poder pensarlo. Obstruye, oblitera las arterias, tapa las arterias. Imagínate lo que puede llegar a provocar. Y volviendo entonces, supongo, al tema de los analgésicos estos, no esteroideos, muchos de ellos pueden actuar como antiagregantes plaquetarios, o sea, cortar eso. Pero cuidado, si lo están cortando en una persona que no tiene un problema de un trombo ni nada de lo que les expliqué, te están, digamos, haciendo que la sangre tenga menos viscosidad y te hacen más propenso a una hemorragia. Hay que tener muchísimo cuidado. Uno dice, bueno, va a comprar la aspirina, entre otras cosas. No es que yo quiera ser apocalíptico ni nada, pero realmente hay que, es más, si lo compran de a uno, de a dos, hoy en día no hay tanta guita como para estar comprando el paquetito donde va a estar adentro todas las precauciones, qué sé yo, en la tirita que te vendieron. Vos pensás que es un caramelito. Y si me lo venden en un kiosco al lado del chocolate, debe ser lo mismo. Sí, no es a nosotros nos puede por ahí asombrar que estamos por ahí en esto, pero una pobre persona que no ha visto, no tenés ni idea, qué sé yo. Bueno, se dan cuenta entonces que esto, lo que estás ahí expendiendo es ahí, puede ser para un lado o te podés caer para el otro. Y ojo, y el otro gran problema, aunque no lleguemos a ver todos los grupos farmacológicos, aunque sea, quédense con esta idea. Cada persona puede reaccionar en forma distinta. Cada persona puede, no lo digo a nivel psicológico, estoy hablando a nivel biológico. A uno
uno una aspirina no le produce nada y al otro le produce la hemorragia digestiva. Puede pasar, en serio. No quiere decir que uno con esto tenga miedo de no tomar o no esto, pero miremos, es como cruzar, qué sé yo, una calle, miremos un poco si viene un auto o no, nada más. Indaguemos un poquitito, bueno, usted lo está viendo el médico, se lo está recetando a alguien, esta receta, bueno, mirá, es de qué sé yo, de noviembre del 2021, hay una misma receta, che, ¿qué está pasando acá? Bueno, es un poco de compromiso, que es también el rol que tienen ustedes. Sí, yo sé que esto enoja y trae problemas, pero ¿qué va a hacer? Uno eligió bueno, y es así. Entonces, en este video tenemos antiagregantes y esto. Bueno, entonces, ¿se entendió un poquitito dentro de la división hacia dónde estamos apuntando? Bueno, si apuntamos a esto, tenemos que explicar un poquitito de qué manera farmacodinámicamente, o sea, en el interior de las células o del cuerpo, trabajan estos grupos, o sea, reitero, analgésicos, antiinflamatorios, no esteroideos, con potencia antipirética y muchos de ellos con potencia antiagregante plaquetaria. ¿Está bien? Bueno, ¿saco esto? ¿Puedo? Bien. Vamos entonces ahí. Vamos ahí. Bueno, entonces ustedes van a ver, yo en el material que les mandé, si lo tienen en la mano, después lo miran, no hay problema. Hay uno de los Power, que es el número 16, que dicen cómo actúan. Pero antes, digamos, de ver cómo actúan, yo les voy a explicar de qué manera estos DAINE, para poder entenderlo, primero vamos a ver cómo se producen las sustancias sobre las cuales actúan. Para empezar a entender este tema, estos tienen que inhibir algo. ¿Pero inhibir algo de qué? Tienen que inhibir algo del proceso inflamatorio. ¿Vamos bien? ¿Se entiende el planteamiento? Y yo doy antiinflamatorios, inflamatorio. ¿Qué tiene que pasar? Yo tengo que dar algo que me inhiba el proceso de inflamación. Ahora, para entender algo que me inhiba el proceso de inflamación, tengo que primero tener alguna idea qué es lo que pasa en la inflamación. Si no, ¿cómo voy a poder entender cómo trabaja esto? Y ojo que la respuesta de inflamación es una respuesta, ese es otro tema, es muy inespecífica. Puede deberse a numerosos agentes. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros damos esto y a veces decimos, mira, no le hizo efecto. Bueno, pero hay que ver también qué es lo que te produjo. Entonces, yo enumero algunas cosas de esto. Bueno, el proceso inflamatorio es un proceso que puede ser causado por muchos agentes. Por ejemplo, pueden ser agentes biológicos, como por ejemplo virus, bacterias, parásitos, hongos, formas que no son ni virus ni bacterias, que se llaman así micoplasmas. Puede ser esto también producido, por ejemplo, por agentes no biológicos. Por ejemplo, neoplasias. De pronto, una célula de nuestro cuerpo, vas a saber por qué,
empieza a reproducirse más y produce un cáncer. Y puede llegar a producir entonces inflamación, dolor, fiebre, y puede ser también. Neoplasias, podemos tener también que puede deberse a problemas en el sistema inmunológico. Por ejemplo, hay muchas enfermedades inmunológicas, yo les pongo una muy frecuente, que es la artritis reumatoidea. Entonces, y por ahí muchas cosas más, tóxicos. De pronto, alguien que se intoxica con mercurio, plomo, qué sé yo, también se puede producir un proceso inflamatorio. También los procesos inflamatorios, ¿saben dónde se pueden ver? Y se ven bastante. Cuando vos tenés un traumatismo, un golpe. Así que mirá la cadena de cosas. Sí, podés tener fibromialgia, qué sé yo. Bueno, un montón. Lumbago, bueno, puedo seguir metiendo un montón de cosas. Pero bueno, más o menos como para tener... Yo esto no es que con esto pretendo encontrar todas las causas que producen inflamación, pero para que vean que cuando uno está dispensando un antiinflamatorio, podés tener un panorama de este tipo. ¿Se entiende lo que trato de decirle? No con eso quiero todas entonces las causas. Bueno, entonces... esto me puede producir la inflamación. Ahora, los signos de inflamación y los síntomas fueron descritos en la antigüedad por un médico que se llamaba Paracelso. Que parece ser que el tipo vivió en la Roma antigua, hasta que se enemitó con algún emperador de esos romanos medio loquito. No sé a dónde. Bueno, entonces, ¿cómo son? Un proceso inflamatorio estaría caracterizado. No quiere decir que siempre tenés todo el menú, pero ahí va. Por dolor, rubor, tumor y alteración de la función. Son 4 ítems. Por eso esto se lo conoce como tetrada de Paracelso. No, insisto de vuelta, no quiere decir que vos puedas encontrar siempre todo esto. Dolor. Dolor ya les expliqué algo lo que es. Rubor quiere decir encontrar, por ejemplo, para hacerlo sencillo, la piel más enrojecida. Eso es el rubor. Tumor quiere decir que no está implicando en pensar algo maligno, sino que algo, como está inflamado, por ejemplo, sobresale de la piel, como decir, está hinchado. Y vos pones el dedito y te queda la impresión del dedo índice, por ejemplo, si pusiste. Entonces eso se llama signo de Godet, G-O-D-E-T. Y alteración de la función significa que si a vos te duele algo, evidentemente, ¡ay! No puedo hacer esto. Limita tu función. Esto prácticamente es muy propio de la inflamación aguda. Inflamación aguda. ¿Qué sé yo? Te caíste, te produjo una fractura y tenés todo esto. Ahí pega justo. Pasó en el momento, pero si vos por ahí estás inflamado en forma crónica, a lo mejor lo único que vas a poder encontrar más que nada es dolor. Por ejemplo, esta enfermedad, artritis reumatoidea, evoluciona así, no sé. Hay momentos en que encontrás todo esto. Una vez que pasó ese momento, ya te queda una alteración de la función, qué sé yo. Esto, por ejemplo, que se llama mano en ráfaga, que se desvía cubitalmente. Y la persona solo tiene limitación de la función,
y algo de dolor. Y después de un mes o dos, o pasó algo, menos tiempo, vuelve de vuelta a enrojecerse y a hacerse agudo. ¿Se entiende? Entonces, esto generalmente lo vas a poder encontrar en lo que es la inflamación aguda y también muchas veces está asociado a fiebre. La temperatura corporal nuestra, si la tomamos en forma axilar, lo normal es entre 36,5 y 37 grados. Axilar. Si vos la tomás en forma rectal o bucal, 37 grados es normal. Es un poquitito más. ¿Por qué les explico esto? Porque si están algunos haciendo farmacia hospitalaria, cuando una persona está en terapia intensiva o está en un estado de shock, tomar temperatura axilar no sirve, porque no tiene, digamos, una irrigación periférica y te puede dar hasta menos, y en realidad está febril. ¿Está? Entonces por eso, y por ejemplo en deporte, cuando se habla de deporte de alto rendimiento, también es importante tomar temperatura bucal, porque la temperatura axilar puede en una prueba de mucho impacto estar caída. Eso se ve mucho cuando uno tiene que evaluar a ultramaratonistas o a triatlonistas. Sí, de ahí viene ahí. O sea, sí, que el tipo llega, está todo gritando. Eso pasó no hace mucho en una maratón muy exigente de Nueva York, la ciudad de Nueva York, son 42 kilómetros, y bueno, entonces el que llega ahí primero, todos aplauden, hay gritos, música y todo, y el tipo entra todo incoordinado y se cae ahí, y se va para el otro mundo. Claro, y sí, es jodido. Doctor, ¿cómo se llamaba todo el proceso de Goldstein? Bueno, Rubor. no. Paracelso. Paracelso. Este hombre era un médico de la antigüedad que más o menos vio todas estas cosas. Bueno, está tetrada de Paracelso. Tetrada porque son 4. Okay. Y no se preocupe, más o menos para entender eso es el tema. Bueno, esto entonces, estamos en un proceso inflamatorio. Bueno, ahora, si bien, fíjense algo que acá es interesante, uno pone diferentes maneras de llegar a la inflamación, después el proceso íntimo no difiere mucho. Lo que les voy a explicar, la vía metabólica. Por eso por ahí una aspirina te puede decir, tengo aspirina, puede decir ibuprofeno, te gusta paracetamol, son todos del mismo grupo. Te gusta diclofenac, diclofenac, Voltaren, qué sé yo. Por eso, esa es la característica por la cual, a lo mejor, cualquiera de ellos utilizándolo, te puede a lo mejor reducir el dolor y bajar la temperatura. No va al problema sustancial, pero sea tanto una bacteria, sea tanto un virus, un hongo, en general, el proceso inflamatorio interno, no el problema, quiero ser muy cuidadoso en esto, no el medicamento que hay que usar por ahí para combatir a la bacteria, al virus, si es que encuentran alguno, o al hongo, que son las micosis, ¿no? En medicina se llaman micosis, hay superficiales y hay profundas, las más complicadas son las profundas, son las menos frecuentes. Entonces, ¿qué pasa? No es que vos no necesites un medicamento para cada uno de esos problemas. Lo que yo estoy tratando de decir es otra cosa, que si estos problemas producen una inflamación, a lo mejor cualquiera de estos medicamentos que podemos nombrar, como van a tener un mecanismo común de actuar y que se ve la inflamación, te pueden servir para mejorar esto, no mejorar el problema. ¿Me explico? ¿Sí? Por ejemplo, vos tenés para hacerlo más concreto, ¿sí?
si no me parece que estoy muy abstracto. Vos tenés una neumonía, una infección en el pulmón, provocado por una bacteria tal y tal, tal y tal. No me traigo el nombre raro. Tal y tal produjo eso. Yo necesito por ahí un antibiótico que me combata esa bacteria. Pero la neumonía, mientras tanto, me está haciendo picos febriles y hay un proceso inflamatorio. Entonces, bueno, le voy a dar una indicación, qué sé yo, de una aspirina cada 8 horas. O de un, qué sé yo, paracetamol cada 12. ¿Se entiende? Porque el proceso íntimo no difiere tanto el tema inflamatorio, pero sí el agente que lo produce. Y uno realmente, si quiere hacer las cosas mejor en medicina, lo que tiene que ir es contra el agente. Vos podés aliviar síntomas, tenés que ir. Pero lo que está produciendo. Claro, ese es el problema. Ese es el gran problema. Que a veces se puede, a veces no, bueno. Recién estaba tomando un matecito, me estaban hablando de gente que es rebelde, los tratamientos son. Entonces yo les dije, miren, ahora ya con las edades que uno vio y transita, sin querer entrar en una escuela de relativista, soy más aceptófilo. Aceptófilo quiere decir, bueno, yo te voy a decir todo lo que espero que puedas hacer, pero si no tenés ganas de hacerlo, bueno, ¿qué querés que haga? Sí, si eso está bien o está mal, pero bueno, lo que pienso en este momento, antes no era así. En serio. Bueno, entonces, ya sabemos el agente que produce la inflamación. Ahora, ¿qué es lo que internamente, cuando llegan estos virus, bacterias, se produce como proceso inflamatorio? Entonces, vamos a ver. Supongamos, que yo tengo esa bacteria, no le voy a poner un nombre, que no se llama, qué sé yo, la bacteria X. Entonces, esta bacteria X, supongamos, ingresa a nuestro organismo. Ejemplifico una bacteria como para que se pueda entender a dónde voy, ¿no? Pero puede ser un esquema que lo pueden usar para otra cosa. Entra un organismo. ¿Lo ves? Ni se sabe qué pasa. Entra un organismo. Este organismo lo vamos a llamar huésped. Huésped. ¿Qué va a pasar acá? Acá, para hacerlo sencillo, va a haber una lucha interna. O mis mecanismos defensivos, inespecíficos. ¿Recordás? Por ejemplo, esas células, los macrófagos, ya no les había hablado de esto. O los específicos. Específicos es cuando ya podés dar una respuesta inmune. ¿Se acuerdan algo? Hablamos en asma, hipersensibilidad inmune. Los neutralizan. Entonces, pueden pasar dos cosas, si es un caso infeccioso, no en otras. Puede pasar que yo siga sano, y acá no pasó nada, o puede pasar que yo aparentemente estoy sano, estoy lo más sanito, pero soy portador del germen. Yo no sé, no me gusta usar la palabra portador sano, porque un sano no tendría que portar un germen. Pero muchas veces en los textos de infectología te dicen portador sano. ¿Qué sé yo? No podés entonces ser portador del germen. Entonces a vos no te pasa nada, pero el que está al lado sí. ¿Está? Bueno, pero no es por que vos tenés la culpa de obligaciones del Código Civil, porque no lo sabés. Un periodo que se llama de ventana, inaparente,
qué sé yo lo que está pasando. No importa, pero yo no quiero tampoco derivar esto, porque esto lo tendríamos que ver mejor con antibióticos. Simplemente lo pongo para seguir metiéndome un poco más en inflamación. Supongamos... ¿Qué dice ahí en ¿Cómo? defensivos? Las flechitas que están... ¿Para acá? No, hacia la derecha. Hacia la derecha, así sería, la derecha. Sí. Claro. No, allá arriba de defensivos. Defensivos inespecíficos y específicos. Ah, ok. Gracias. Exacto. Bueno, entonces, ¿cómo es el tema? El tema es el siguiente. Supongamos que estos mecanismos defensivos son sobrepasados. Hay una ecuación que se llama ecuación de Riff que explica cómo es esto, pero no viene hoy al caso. Entonces, se produce la infección, suponete, y el proceso inflamatorio. Supongamos que la bacteria esta que estamos hablando es una bacteria que afecta a la vía respiratoria. Por ejemplo, a una célula del bronquio pulmonar para producir una bronquitis aguda. ¿Está bien? Vamos a algo bien sencillito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Supongamos que acá yo tengo esta es mi célula bronquial. Célula bronquial, entró la gente y lo que me va a generar con muchas células bronquiales una bronquitis. Itis quiere decir inflamación. ¿Vamos bien? ¿Qué pasó en el interior de esta célula bronquial? Bueno, ustedes saben que la célula bronquial tiene obviamente un núcleo y un citoplasma, ¿sí? Dentro de ese citoplasma y tiene también una membrana plasmática, ¿estamos bien? Como cualquier célula, mitocondrias, todo lo que tiene. Bueno, dentro de la membrana plasmática, este germen que pudo entrar al interior de la célula, para poder entrar, lesionó la célula. No entra de cualquier forma. Esta bacteria, ¿qué provocó? Provocó lo que en medicina se llama injuria. Entra acá adentro. Entró. Para poder entrar, no queda otra que desintegre quiere decir rompa, la membrana plasmática de la célula. Si no, ¿cómo entra? Y ahora vamos a recordar algo que vimos en tiempos antaños. No van a entender esto. Todo con intención lo que te voy a dar. Intención pedagógica. ¿Cómo es el asunto? ¿Te acordás que la membrana plasmática, yo no quiero hablar de mosaico fluido, nada de eso, pero sí recordar algo muy especial? Que dentro de la estructura de la membrana plasmática teníamos los fosfolípidos. Y ahora los fosfolípidos nos sirven para entender esto. Quiere decir que si rompe la membrana plasmática, una de las cosas cuando se rompió, se hace pedazos, se destruye y desintegra los componentes. Y como si vos agarras un ladrillo, lo rompés y queda todo ahí esparcido en la parte del ladrillo. Entre lo que queda ahí, dentro de lo que serían los escombros, están los fosfolípidos. Entonces, esos fosfolípidos que estaban ahí, unidos uno con otro para formar la membrana plasmática, quedan ahí en medio de ese derrumbe. Bueno, ¿qué pasa con estos fosfolípidos? Cuando hay muchos fosfolípidos, nosotros dentro de la célula, todas las células tienen enzimas. Entonces, si hay muchos fosfolípidos, la célula lo interpreta como que eso está en exceso. No tiene por qué tener tantos ahí rodando. Entonces, produce la activación, por un proceso obviamente que tiene que ver un poco con la parte nerviosa que yo les decía el otro día de las vías del dolor en la clase virtual. No es que lo hace porque, qué sé yo,
apareció el Espíritu Santo. No, el asunto es que hay una vía de dolor, era lo que le explicaba, que bueno, cuando advierte todo esto, empieza a armar este paquetito que yo les dije. Ojo, esto tiene un control nervioso, que escapa a nuestra voluntad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque va también a tener en cuenta cómo actúa el fosfolípido frente al dolor. Bueno, después seguimos con eso. Entonces, esos fosfolípidos que aumentaron mucho son catalizados por una enzima que se llama fosfolipasa. Las enzimas no generan reacciones bioquímicas, solo las aceleran, pero las aceleran a una velocidad adecuada. Esas fosfolipasas rompen ese fosfolípido y van a formar entonces algo que se llama así, convierten al fosfolípido en algo que se llama ácido araquidónico. Que normalmente podemos tener un poco dentro de nuestra célula. No es que esto sea solamente por una bacteria o algo que entró, pero acá empieza a haber de más. ¿Cómo se llama? Ácido araquidónico. Ácido araquidónico. ¿Bien? Sí. Que lo van a ver por ahí el nombrecito ese en alguno de los pagos. Bueno, ¿qué pasa con ese ácido araquidónico? Ese ácido araquidónico, al actuar una enzima sobre ese ácido araquidónico, que se puede llamar así, COX, ahora les explico que no funda el pánico, o COX-2. Estas enzimas, que puede ser una tipo 1, tipo 2, tipo 1, tipo 2, yo eso no les expliqué en enzimas, pero las enzimas pueden tener lo que se llama isomerasa. Si ustedes vieron a lo mejor algo de química orgánica, saben lo que es un isómero, ¿no? Es un compuesto que tiene la misma fórmula química, pero cuando la desarrollas es otra cosa. Por ejemplo, si vos decís glucosa, carbono 6, H12, oxígeno 6. Ahora, si decís fructosa, carbono 6, H12, oxígeno 6. Pero si desplegás la fórmula no es lo mismo. Entonces, isómeros son eso. Iso quiere decir el prefijo igual. Y meros quiere decir el tema de espacio. Entonces, ¿cómo es el asunto? Son compuestos químicos. Esto es un truco de la química orgánica, de la química derivada de los átomos de carbono. Porque con el con poco, tiene que hacer un montón de compuestos. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de compuestos comparten la misma fórmula mínima, pero cuando la desarrollas hay algo distinto. Un oxidrilo que pusiste ahí, un carbono que viene para el otro lado. Tienen la misma cantidad de carbono, por ejemplo, pero están dispuestos de otra manera. Bueno, las enzimas estas son justamente isomerasas, o sea, son enzimas que pueden actuar sobre diferentes formas del ácido araquidónico. Bueno, pero ¿a qué viene esto? Estas enzimas COX es el abreviado de enzimas que se llaman ciclooxigenasas. 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 ¿Y qué pasa con estas ciclooxigenasas? Estas ciclooxigenasas pueden a su vez activar y permitir que se formen dos tipos de compuestos. Unos compuestos que se llaman prostaglandinas. ¡Qué susto! ¿Cómo se mueve la estufa? Prostaglandinas. Dije, uy, cacha acá, el espíritu de alguien. No, prostaglandinas. Prostaglandinas. Que algo vimos cuando vimos biología, ¿te acordás? Lípidos simples, lípidos complejos, lípidos asociados.
Hablamos mucho de colesterol, pero en ese grupete estaban las prostaglandinas. Y la COX-1 puede dar lo otro, tromboxano. ¿De qué te hace acordar tromboxano, trombo? A lo que te expliqué antes en plaquetas. Bueno, después este capítulo lo vemos en otro momento. Nosotros vamos a seguir más para el lado de las prostaglandinas. Esto viene para otro lado, aunque tienen que ver también. Por eso con esto cierro ahí todavía, porque me piden un corte para pasar la publicidad. ¿Cómo es el asunto? Claro, sí. Vamos a tomarlo como un espectáculo. Bueno, ¿cómo es el asunto? El asunto es que justamente, ¿a qué venía toda esta explicación así como para poder entender? Bueno, justamente cuando vos hablas, por ejemplo, de cualquiera de estos DAINES, o sea, de cualquiera de estos antiinflamatorios, analgésicos, no esteroides, sea la aspirina, el paracetamol, el diclofenac, el ibuprofeno, etcétera, 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 y cada día te quieren vender otro espejito más de colores. Generalmente la mayoría nos siguen siendo muy superiores. Estoy empleando mal el término, pero es para reforzar pedagógicamente. Si uno dice superior, está mal decir muy superior, ya se sabe el superlativo, pero no dejan de ser superiores a la acción de la pobrecita aspirina. No llegan a ser, por supuesto son más caros, obviamente vienen con una propaganda más linda, más atractiva, obvio, y espejitos de colores, y bueno, si el profesional está un poquitito alejado a lo que es el tema de la farmacología, bueno, evidentemente va a comprar lo que le quiere vender el laboratorio, que es lógico también, los muchachos tienen que ganar. Entonces, ¿cómo es el asunto? Todos ellos, si uno quisiera resumirlos, justamente te inhiben este proceso, la COX-2. Te impiden que se formen estas prostaglandinas, que si bien necesitamos tenerlas, en la inflamación están en exceso. Y son parte del circuito que inflama, que produce dolor, que produce rubor y que produce alteración de la función. No es que las prostaglandinas sean malas, son necesarias, pero en la inflamación, como hay muchos fosfolípidos, se produjeron muchas. Entonces, justamente lo que inhiben estos antiinflamatorios, todo este grupito trabaja de la misma forma. Y como decían cuando yo era muy pequeñito, de Yapa, ibas a esos almacenes que ahora se ven por ahí en los kilómetros, pero no en todos lados, te daban algo, te daban qué sé yo, te daban, aparte de lo que comprabas, bueno, te daban un caramelo, algo, eso se llama la Yapa. Entonces, ¿cómo es? De Yapa, o agregado, para decirlo más finamente, la gran mayoría de ellos son antiagregantes plaquetarios, porque también te inhiben la formación de estos tromboxanos. La gran mayoría, no todos. Y ahí estuvo la industria farmacéutica medio inteligente, porque en algunos hizo así, le saca la propiedad antiinflamatoria y por ejemplo, si uno tiene un infarto y quiere que no se le espese la sangre, lo digo así para que se entienda. Entonces le doy el antiagregante y tiene más poder antiagregante y menos beso. Aunque la simple aspirina sirve para las dos cosas también. Bueno, pero dejando de lado este rubro no nos vamos a tocar. Y vamos a ir a esto. Pero que no toquemos ese rubro no significa que cuando te vienen a pedir el paracetamol porque tienen dolor no sé en dónde, le estás también por ahí vendiendo algo que tiene problemas, Así que después averiguar el grupo sanguíneo. Vos decirle así cuando se lo vende. Bueno, ¿me puede decir por favor su grupo sanguíneo y factor? Y bueno, por si tiene una hemorragia, por las dudas, lo sabe.
No digan que se lo dije yo, lo voy a negar, lo voy a negar. Exactamente, ya está. Eso es lo primero que te aconsejan los abogados, ¿no? Negando. Bueno, negar no sé qué, caracho, bueno, pero bueno. ¿Está? ¿Se entendió entonces el mecanismo global de esto? Sí. Bueno, listo, entonces hacemos ahora, vamos al corte.